Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, yo no sé si usted ya pudo pensar en cuál es esa circunstancia, esa situación en la cual usted ha tenido que esperar mucho. Yo antes de iniciar esta prédica quiero nombrar 3 cosas en las cuales nosotros como seres humanos solemos esperar demasiado. Hay una de esas cosas que es la cotidiana, ¿no? Es cuando hacemos fila. ¿Quién ha tenido que esperar una fila así de horas en el banco, por ejemplo, para que de pronto usted lo atiendan en alguna oficina? ¿No ha tenido que hacer fila más o menos de 1 hora para subirse a una atracción en un parque de diversiones? ¿No ha tenido que esperar de pronto cuando a usted lo citan, tiene cita médica, no sé por qué lo citan a X hora, porque lo atienden media hora después, ¿cierto? También tenemos que esperar muchas veces para que nos sirvan la comida en el restaurante, ¿sí? Y digamos que son esperas prontas, ¿sí? Solemos esperar, pero sabemos que pronto vamos a recibir esa respuesta o esa situación va a ser atendida. Pero tenemos otras esperas prolongadas, por ejemplo, un embarazo, son 9 meses de espera. Entonces, no solamente es la espera de la mamá, sino que el papá o la familia están esperando ver a ese bebé. Entonces, una espera prolongada que va a llegar seguramente, pero que hay que tener un tiempo, una fecha especial. Por ejemplo, los que se van a casar, cuando usted sabe que se va a casar en diciembre y pues usted está contando los días, ¿cierto? O los que están en el colegio, en la universidad, uno cuenta ya cuántos días le quedan para salir a vacaciones, ¿verdad? Son momentos de espera prolongada, pero también tenemos esperas inciertas. Por ejemplo, ese milagro que de pronto usted está esperando en el Señor, esa respuesta de Dios, o aquellos que están esperando esa persona idónea para sus vidas también, o ese sueño, ¿sí? Es una espera incierta porque tiene que ver con esperar en Dios si finalmente va a suceder o no va a suceder o cuándo va a suceder. ¿Y por qué hablo de la espera? Porque ese es el tema que nos ocupa el día de hoy, la palabra en espera. Todos hemos estado muchas veces en espera en cuestiones terrenales, pero yo quiero que vayamos a la palabra de Dios a ver qué nos enseña la Biblia, en este caso, en el libro de Colosenses. Vamos a ir al capítulo número 3 y vamos a leer 4 de los primeros versículos de este pasaje y nos dice el apóstol Pablo, dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, ¿qué dice ahí? Pongan la mirada ¿en qué? En las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y quiero que le preste atención al versículo número 2, dice: piensen en las cosas ¿de dónde? ¿De la tierra? ¿De dónde? Del cielo. Y dice: no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el versículo 4: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. ¿Quién cree esto y le puede dar un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes? Amén. Cierre sus ojos un momento y quiero que levante su mano y que le pida al Espíritu Santo que sea hoy hablando a su corazón. Precioso Espíritu Santo, hoy en esta mañana tú has traído una palabra específica para esta iglesia, específica para las personas que hoy están escuchándola, bien sea aquí o por internet. Yo sé que tú, Señor, nos estás poniendo a prueba con el tema de la espera y queremos saber, Señor, bíblicamente qué es lo que tú nos quieres hoy hablar acerca de este concepto de esperar. Por eso pido que sea tu Espíritu Santo hablando en este momento, no sea yo, sean tus palabras y que todo sea para la gloria del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, ¿a quién le gusta esperar por mucho tiempo?
Yo debo confesar que no, a mí no me gusta esperar, creo que la paciencia es una virtud que tienen pocas personas. De hecho, antes yo era más impaciente y para, digamos, cosas como las que les comenté, pues es difícil, son momentos en los cuales nosotros estamos a prueba, bien sea haciendo una fila de 2 horas en el banco, yo no sé, o bien sea que usted esté esperando una respuesta de Dios. Pero todas estas cuestiones son cuestiones que se basan en las cosas humanas o de la tierra, ¿no? Si yo le pregunto a usted, usted está esperando de pronto un sueño, ¿sí? Una respuesta. Esas cosas, pese a que son dedicadas posiblemente a Dios, no son las cosas del cielo, sino de la tierra. Y la palabra nos enseña aquí por medio del libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos recuerda que es necesario que como cristianos recordemos que la mirada la tenemos que poner siempre en las verdades ¿de dónde? Del cielo, porque nuestra morada no es terrenal, sino es celestial. Nuestra ciudadanía, hermano, y para que usted se vaya alegrando, no es de la tierra. ¿De dónde es la ciudadanía suya? De Medellín. ¿De dónde es su ciudadanía? De Soacha, de Bogotá, de Suba. ¿De dónde es? Del cielo. Así que si usted es cartagenero, si usted es neoyorquino, si usted es japonés, yo no sé de dónde sea usted, olvídese que esa es su ciudadanía. La terrenal sí es, pero usted realmente ha sido creado por Dios para que en la eternidad tengamos, usted y yo, podamos vivir con Cristo para siempre. Pero esta realidad, hermanos, yo les quiero comentar que es una realidad que se empieza precisamente a perder. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero a veces las circunstancias del día a día nos hacen de pronto desviar la atención en esta cuestión que es obviamente real y nos concentramos en las cosas del ahora, del presente. No con esto quiero pues obviamente criticar porque a todos nos pasa. De hecho, cuando estamos esperando respuestas de Dios o cuando estamos pensando en las cosas del trabajo, del día a día, nuestra mente se concentra mucho en eso. Pero lo que hoy el Señor nos quiere recordar es que tenemos una esperanza mayor. Repita conmigo, una esperanza mayor. ¿Alguien recuerda cuál es esa esperanza mayor? Piénselo. Y quiero preguntarle, de los 7 días de la semana, ¿en cuántas veces usted está de verdad esperando en esa promesa de Dios? Muchas veces, como les digo, es difícil. Y por eso es que como cristianos el Señor nos tiene que recordar que pese a que necesitamos salud, pese a que necesitamos el sustento, el trabajo, pese a que usted desea casarse o tener hijos, esas no son las cosas en las cuales debemos nosotros poner nuestra mirada en primera instancia, sino que debemos recordar, como lo enseña el apóstol Pablo, que la vida, esta vida es temporal y que toda esta vida es una preparación para una eternidad. Los santos profetas, los apóstoles de la palabra, todos en sus cartas, en sus libros, ellos escriben acerca de esto. Este tabernáculo terrenal es corruptible y nuestra morada va a ser en el cielo. Y vivimos en un mundo obsesionado por, no sé, tener el mejor cuerpo tal vez, por de pronto tener las mayores riquezas o ser la persona más popular en su entorno. Pero nosotros, hermanos, hoy tenemos que recordar que todas estas cosas van a quedar y van a desaparecer. Y lo único que va a perseverar es nuestra alma, nuestro corazón. De hecho, la palabra nos enseña, el Señor Jesús nos recuerda que no hagamos tesoros ¿en dónde? En la tierra, sino que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Y cuando nosotros nos afanamos muchas veces por las cosas que no vemos aquí en la tierra, estamos olvidando que las que están en el cielo son mucho más importantes que lo que podemos ganar o adquirir en la tierra. Es verdad. Por eso, hermanos, yo les quiero decir que nuestra mirada siempre debe ser en Cristo, siempre en Cristo. Y cuando usted me dice, bueno, ha sido difícil esperar, porque de hecho el apóstol Pablo narra en el libro de Segunda de Corintios, si no estoy mal, el capítulo 4 y 5, habla acerca del cuerpo, también lo habla en otros pasajes, de que hasta la misma creación gime, creo que en el libro de Romanos lo dice también, que la creación gime para ser redimida, para ser restaurada, ¿sí? Y de hecho él dice que sería mejor para él estar en el cielo, pero por causa del reino de Dios y de la obra que Dios le ha puesto,
pues Él decide, o sea, no es poder de Él, pero Él dice: yo, Señor, déjame aquí para servir. Muchos quisiéramos estar en el cielo hoy. Cuando alguien muere en Cristo, para nosotros es tristeza, pero sobre esa tristeza es una profunda alegría, porque están viviendo la gloria de Dios. Pero cuando estamos esperando, y de hecho el Señor, cuando escribe la palabra, bueno, cuando la inspira y se escriben estos libros, en esa época menciona que la venida del Señor estaba muy cerca. ¿Cuántos años han pasado? Muchos años. Pero lo que el Señor nos dice es que nosotros tenemos que permanecer confiados. Así que yo quiero hoy hablar de 3 cosas que nosotros necesitamos para poder esperar y ver esa promesa en nuestras vidas. Lo primero es estar confiados, hermanos. Y cuando hablamos de confiados, significa que esa confianza debe ser tal como cuando un bebé confía en su papá o en su mamá. Un bebé no se está preocupando si el papá tiene para darle la leche. Un bebé no se preocupa si el papá se quedó sin trabajo o no. El bebé solamente llora y pide leche. Y muchas veces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender que ese afán y esa ansiedad tienen que pasar, porque el Espíritu Santo nos enseña que debemos creer en las promesas de Dios, que debemos confiar en lo que Dios nos dice en su palabra. Y el apóstol Pedro nos relata aquí en el capítulo número 3, en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 3, nos explica cómo es que el mundo, de hecho en esa época, ya estaba tratando de negar la segunda venida de Jesús. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 2, capítulo 3, dice: quiero que tengan presentes las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Citamos por ejemplo a Daniel. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Y dice: es importante, hermanos, que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Dice que habrá gente que solo vivirá para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán, póngale cuidado, dice: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. ¿No ha escuchado usted algo similar en estos días? De hecho, entre la misma iglesia de Cristo es curioso encontrarnos con doctrinas que ya están negando el arrebatamiento, que están negando que Cristo va a venir por nosotros. Sabemos que hay muchas posturas teológicas respecto al milenio y respecto a los hechos, cómo han de suceder, pero lo que yo le digo, hermano, es que la palabra se cumple. Y cuando yo estaba preparando esta prédica, me encontré con más de 30 pasajes en la Biblia que todos se relacionan con este tema. Y cuando estaba estudiando acerca del arrebatamiento y de los hechos que han de suceder, me parecía curioso, porque uno muchas veces cree que solamente esto lo dice en una parte de la Biblia, pero resulta que este tema del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesús, que inicia con el arrebatamiento, es narrada tanto en los evangelios por las palabras de Jesús, como por los apóstoles, como por los profetas del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, este no es un hecho. Si está en la Biblia, es ciertísimamente seguro. Perdón si esta palabra no existe, de ciertísima, pero lo enfatizo así. Es muy seguro. Por eso el Señor a veces usaba la expresión de cierto, afirmando que ciertamente era algo seguro. Y cuando Jesús muere y resucita y Él va a ascender al cielo, en el capítulo de Hechos 1, si no estoy mal, los ángeles dicen: de la manera que lo ves subiendo, lo van a ver descender de nuevo. Y si unimos todas las profecías y las declaraciones que hacen los apóstoles y las personas que son inspiradas por el Espíritu Santo para escribir estos pasajes, nos damos cuenta que sí estamos en los últimos tiempos, hermanos. Si nos ponemos a analizar toda la profecía bíblica, nos ponemos a analizar los acontecimientos con libros de historia y con lo que está sucediendo en las noticias en la actualidad, nos damos cuenta, hermanos, que sí se están cumpliendo las profecías. Sí se están cumpliendo. Pero mucha gente dice: ¿dónde está Jesús? Y en el versículo 8 dice: no ignoren esto, amados hermanos, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Y no, póngale cuidado, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. O sea, no es que el Señor se haya demorado, no es que el Señor se le olvidó y no le sonó el despertador, no es que el Señor se fue de vacaciones y se le olvidó que tenía que venir. No es eso, dice aquí el apóstol Pedro. Dice, lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Y cuando Él narra esto, nos incluye a nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros que estamos hoy aquí en esta mañana se nos aplica esta palabra que dice hasta que cambien sus vidas y dejen de pecar? Y es muy curioso, hermanos, porque en las iglesias, llamémoslo iglesias o congregaciones, hay muchas personas, pero si nos pusiéramos con un escáner o de alguna manera poder revisar cómo es el estado espiritual de cada uno, les aseguro que hay mucha frialdad, hay mucho pecado aún en muchos creyentes. Y esta situación es la cual muchas veces el Señor no regresa tan pronto, sino que Él espera un poco más para que usted, hermano, se ponga a cuentas con Dios, para que yo me ponga a cuentas con Dios. Así que esta promesa maravillosa que sí se va a cumplir, amén, está a las puertas. Dígale a su hermano, no se le olvide, créalo. Miren, estas historias tal vez parecen un poco a los cómics o a los cuentos, porque tal vez en nuestros días no hemos visto sucesos como estos. Nuestra generación nuestra generación no ha visto un mar abrirse en dos, como Moisés lo hizo. Nuestra generación no ha visto fuego descender del cielo, como le sucedió a Elías. O nuestra generación tal vez no ha contemplado algunas de las señales como las que sucedieron en los antiguos tiempos. Pero yo quiero decirle una cosa: Dios es real, las promesas de Dios son reales, y no porque no veamos hoy un mar rojo abrirse en dos no significa que no pueda suceder un evento sobrenatural como este, que el cielo se abra, que venga el Hijo del Hombre y que suceda todo lo que está escrito. Por eso es que hoy los gobiernos y las naciones hacen mucho énfasis en teorías de conspiración, y especialmente en este tema de los ovnis, porque digamos que para muchos es más fácil creer en algo más lógico, como por ejemplo que hay vida en otros planetas seguramente, y que en caso de que esto llegue a suceder tiene que ver con estas cosas. Para el mundo es más fácil creer en lo que se hace en un laboratorio que en la fe, obviamente, porque el mundo necesita comprobar todo. Pero nosotros no necesitamos comprobar las cosas en un laboratorio, porque nosotros vivimos por fe y no por vista, hermanos. Amén. Y nos dice Hebreos capítulo 6 versículo 18 al 19, dice: hay dos cosas imposibles. Una, que Dios mienta, y la otra, que no cumpla lo que promete. Y estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. ¿Quién dice amén? Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Y tenemos esta esperanza tan fuerte y segura como un ancla. Imagínese un barco. ¿Se ha visto las anclas de los barcos? ¿Usted puede alzar un ancla? ¿Por qué? Porque es pesada, es grande, y eso mantiene el barco firme. Y dice: tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene nuestra alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Es decir, que hay dos cosas que no pueden suceder jamás: que Dios diga mentiras y que Dios incumpla lo que ya ha prometido. Así que si de pronto tú hoy estás dudando no solamente de los eventos que han de suceder en torno a lo que la palabra nos enseña, sino también has dudado incluso de la eternidad. Y si has dudado si hay vida después de la muerte, si estás dudando si realmente todo lo malo que haces y de lo cual no te arrepientes, el Señor te va a pedir cuentas, entonces yo te quiero decir que si estás aquí es porque seguramente crees que hay un Dios, y si crees que hay un Dios, crees que Él ha escrito una palabra que es firme y esa palabra se cumple. Amén.
Pero cuando una vez confiamos, y yo les pregunto, ¿quiénes confían realmente que esto ha de suceder? Son cosas que no se pueden creer con la razón. Créame, creer que un día todos los hijos de Dios van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos al sonido de una trompeta estruendosa que no sé cómo va a sonar y que han de ocurrir muchas catástrofes y muchos sucesos. Eso es difícil de creer, o sea, humanamente. Uno todos los días sale para el trabajo, va al estudio, almuerza, hace sus cosas, pero como que esa cotidianidad hace que a veces estas cosas tan maravillosas queden como en las películas de ciencia ficción. Y ese es el trabajo del enemigo, hermanos. Hoy tenemos que recordar las promesas que Dios nos ha hecho. No podemos olvidar, y por eso es que voy a hablar lo segundo, y es que para esperar debemos estar en guardia. ¿Hay alguien aquí que haya sido militar o soldado o policía? Bueno, algún cargo de estos, muy bien. ¿Qué significa estar en guardia? Como el hermano que está ahí bostezando por ahí. ¿Qué es estar en guardia? Primero despiértese así y muestre, listo, así. Luego, ¿qué tiene que hacer un soldado? Y si aplicamos esta palabra para el área espiritual, ¿qué significa estar en guardia? Mire, usted se sabe la respuesta. Yo creo que aquí, sí, ya no tengo más que decir porque usted se lo sabe. Pero ¿por qué no lo aplicamos? Y no le haga así a su hermano, porque el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, a cada uno. Sí, cuando la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, instruir. Y por eso es que usted no siempre debe decirle, oiga, usted escúchela, ese Espíritu Santo, háblame. Y muchas veces no estamos en guardia, hermanos. ¿Y saben qué dice Marcos 13, 32 al 33? Dice el Señor Jesús, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora. Hago un paréntesis, ¿usted no se ha puesto a imaginarse cuándo sería el día y la hora? Yo sí, yo lo he hecho, yo me he puesto a pensar, bueno, ¿cuándo podría ser? ¿Será que alcanzamos a llegar mi generación a los 60, 70 años, 80? ¿Será que no? Uno a veces se pone a pensar así, ¿será que ya está muy cerca o será que faltan unos 100 años o más? A veces uno lo hace, tal vez si usted no lo ha hecho, yo conozco muchos cristianos que lo hacemos. Pensamos simplemente, no decimos, pero pensamos, bueno, Señor, ¿y cuándo podría ser? Obviamente Él no nos va a decir, pero simplemente por el hecho de pensar. Y a veces a mí se me ocurre que, no, de hecho, obviamente si miramos con la lógica, la palabra, ¿sabe por qué la palabra no dice si va a ser de día o de noche o esto? Pues porque Él va a llegar al mismo tiempo en todo el mundo. En un lado es de noche, en otro lado es de madrugada, en otro lado es en la tarde. O sea que a algunos les va a caer en la noche, a otros les va a caer en la madrugada, a otros le va a coger mientras está bañando o mientras está trabajando. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice, ojo, puede que llegue en la noche, puede que llegue en la madrugada, puede que llegue en el día. Eso depende de dónde se encuentre, en qué parte del mundo en ese momento. Pero que va a llegar, hermano. Ahora, si Él no llega, bueno, denle el aplauso a Dios. Bien. Ahora, si Él no llega, pues vamos a morir y vamos a ir con Cristo. Pero o una de dos, o partimos muriendo a la eternidad, o somos arrebatados, o se queda alguno. No hay más escapatoria. Usted no puede decir, no, yo, o sea, por no creer, no se libra usted de la realidad. La palabra es real. Yo quiero ver la mano levantada. ¿Quiénes creen que la Biblia es real? O sea, quiero saber si esta iglesia cree que la Biblia es real. Sí, muy bien, estamos de acuerdo. Creemos que la Biblia es real. Entonces, en guardia, hermanos. Porque de esto usted no se puede librar. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero usted al no creer no hace que Él desaparezca. ¿Sí? Él va a seguir existiendo, así usted no lo crea. Y por eso dice la palabra, ni siquiera los ángeles, y póngale cuidado, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe.
Así que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo. Por eso manténgase ¿en qué? Dígalo fuerte, manténgase ¿en qué? Dígale a su hermano, manténgase ¿en qué? Dígase usted, manténgase ¿en qué? En guardia. Estén alerta, hermanos. ¿Cómo es una primera manera? Rápidamente vamos a ver 4 maneras de estar en guardia. 5 maneras. La primera manera bíblica es estar revestido. ¿Quién hoy se vino desnudo acá? Nadie. ¿Por qué? Necesitamos la ropa, necesitamos vestirnos, bañarnos, limpiarnos. Cuando usted se baña, yo no sé las señoras cuando se bañan su pelo si les cae mucho mugre porque se lo bañan cada no sé cuántos días. Sí, no sé ni por qué lo hacen. No se lo pueden bañar un día al otro, entonces se bañan cada 8 días el pelo, no sé, o cada 3, no sé, usted dirá, no me diga cuándo se lo. Y me imagino que pues hay mucha suciedad, ¿no? Usted se sube al bus y la silla que está atrás estaba sucia y luego aquí de pronto ahí en la iglesia a usted le cae el pelo acá y ahí está sucio y todo, y su pelo se ensucia, su ropa se ensucia, su cuerpo se ensucia. Por eso usted se baña todos los días, espero, y por eso usted se viste todos los días y lava su ropa. Espiritualmente esto tiene un significado y es que nosotros no podemos estar desnudos espiritualmente. No podemos estar sucios espiritualmente porque los que le pregunté si han estado en el ejército, en la milicia, tienen que estar impecables, hasta los zapatos, que nadie mira, bueno, yo nunca miro los zapatos de nadie, pero siempre tienen que estar limpios. Entonces, ¿qué dice Romanos 13, 11 al 14? Dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Quién dice amén? Pero póngale cuidado que dice, la noche ya casi llega a su fin. Sí, esa prueba que usted está pasando, esa situación, esa vida tortuosa que nos ha tocado ir muchas veces con pruebas y circunstancias ya casi llega a su fin. Y dice, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si quitaran ropa sucia, y póngase la nueva armadura, la armadura resplandeciente de la vida recta. Pero escuche bien, y ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia. Miren la decencia. Hasta eso lo dice el Señor. Hay personas que no les importa cómo tratan al otro, cómo le hablan, ¿sí? Dice con decencia, pero también cómo nos comportamos a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas. El que estuvo el viernes en rumba o anoche por allá, sí, usted sabe, en la casa de su abuelita, de su novia. Ni las borracheras. Usted que llegó hoy con un tufo terrible hoy, porque se emborrachó. O tampoco participen de la promiscuidad sexual e inmoralidad. Usted sabe que estaba fornicando, que estaba adulterando, viendo pornografía. Y dice, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Usted que hoy llegó y se agarró con el ujier, con el hermano. Todo esto es vestirse. Cuando usted practica estas cosas, es como si usted, señora, tuviera el pelo de un mes sin bañarse, o el cabello. Dicen, ay, no le diga pelo, el cabello sin bañarse. Como si usted se hubiera dejado la misma ropa puesta un año. Para Dios significa eso. Es esa misma manera en la que el Señor nos ve. Por eso es que no somos aceptados delante de la presencia de Dios cuando estamos inmundos, porque el Señor, ante el Señor, aunque Él nos recibe y nos lava con misericordia, pero si usted vuelve y se ensucia y se empuerca y se mete al barro, el Señor es 3 veces santo y al cielo no entra la corrupción ni el pecado. Por eso, hermanos, usted no puede subir con sus harapos. Por eso, hermana, usted no puede subir con el cabello sucio de su fornicación o de su adulterio. O usted que todavía busca insinuar y entonces buscas ponerse los escotes más grandes o las faldas más cortas, o usted, hombre, busca cómo levantarse a todas las mujeres de su oficina y coquetearles, o engañar a su esposa, o cómo usted abusa de sus hijos y los maltrata, o cómo usted no responde con las obligaciones de su hogar. Todo eso significa estar sucios delante de Dios. Por eso nos dice la palabra, más bien vístanse con la presencia del Señor, no
Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Pero tenemos una segunda manera, y es que para estar en guardia tenemos que estar concentrados, hermanos. No podemos estar distraídos, porque la palabra nos enseña en el libro de Mateo 24, que no está aquí, que en los postreros tiempos, antes de que llegue la segunda venida del Señor, será como en los días de Noé. Pero también hay una ilustración en el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 al 8, y nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad: pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia, así que el regreso del Señor no los sorprenderá como un ladrón en la noche. No es como cuando usted está en la casa y se mete el ladrón y usted se quedó sorprendido. No, ¿sabe por qué? Porque dice: todos ustedes confían en el Señor Jesús, y es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso versículo 6 dice: debemos mantenernos ¿cómo? Alerta, repítalo, ¿cómo? Vivir correctamente y no tan despreocupados, póngale atención, como viven algunos. Entonces algunos resulta que viven su día a día. Mañana lunes, por ejemplo, entonces se levantan y dicen: no, como hoy es lunes voy a pecar un poquito. El martes voy a pecar un poco. El martes peco como un 80%. El miércoles, como hay culto, pequemos un 50%, ¿sí? Y en la administración yo pido perdón por el 50% de lo que pequé, y tengo para jueves, viernes y sábado, y el domingo me purifico otra vez. Y hay muchos que vienen así o viven así. Y yo le digo, hermano, esa no es la manera de vivir. ¿Por qué? Porque usted no es consciente de la realidad de que hay un Dios que no solamente es Dios amor, Abba Padre, sino que es fuego consumidor, como lo enseña el libro de Hebreos, y que ciertamente este mundo ha de ser destruido por fuego, y este mundo ha de ser purificado por fuego. Así que si usted no quiere ser consciente de la realidad que el Señor nos está enseñando en la palabra de Dios, entonces duerma todo lo que quiera, engorde todo lo que quiera, coma todo el maíz y la Coca-Cola, pero la gaseosa negra que quiera y póngase a dormir y a ver televisión, por no decir Netflix. Y viva así, confiado, pero relajado. Cuando usted va de vacaciones, yo no sé si usted va a la playa o a la piscina y se pone a trabajar en el celular o a hacer el informe. Bueno, si usted no es juicioso, le toca hacer el informe en la piscina. Pero si usted se va a la playa o algo, usted se relaja, ¿cierto? Y usted cierra los ojos y qué chévere, porque después viene el trabajo. Pero muchos viven en vacaciones continuas, y con Dios no hay vacaciones. Con Dios hay que estar juiciosos. Dígale a su hermano: con Dios hay que estar juiciosos. Así que dice el versículo número 7: los que viven en pecado emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Mire, dice amar a toda persona. Sí, al que le cae gordo, al que le cae mal. Hay que amar a los hermanos. Hay que orar por ellos. ¿Cuántas veces no oramos por nuestros hermanos? ¿Saben por qué? Porque a veces las cargas propias hacen que, pues yo sé que ella está re mal, pero Señor, necesito primero yo. Y la palabra nos enseña que tenemos que despertarnos. Ahora, ¿quieren que les diga una cosa? ¿Cuál es el arma más eficaz del diablo para atacar la iglesia? No, esa no es. Sí, muy bien, esa sí es. ¿Por qué no dije el pecado? Porque es que el pecado viene cuando usted está dormido. Entonces el diablo lo que hace es traer adormecimiento, ¿sí? Es por eso que el diablo muchas veces busca la manera de que no oremos, que no madruguemos, que no velemos. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando un hijo de Dios se levanta y ora o guerrea, entonces el infierno tiembla. Por eso es que el diablo muchas veces nos cansa, nos desanima. ¿Me ha pasado? Sí. ¿Le ha pasado a usted? Yo le pregunto, seguramente sí. Por eso es que la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Tiene que apoyar las mañanas de oración. Mira, a mí me da tristeza porque hoy hay mucha gente aquí. Bueno, unos se quedaron dormidos, no vinieron acá, pero ayer sábado la iglesia estaba menos de acá. ¿Dónde estaba usted? Bueno, si usted me dice que trabajando, ok. Si usted me dice que estaba enfermo en la casa en cama, ok. Si usted me dice que tenía clase a las 7 de la mañana, ok. Pero los demás, ¿dónde estábamos? Y yo no le digo venga siempre todos los sábados, ¿sí?
porque por ejemplo a nosotros a veces con los jóvenes y alabanza nos dan un sábado de descanso, entonces a veces uno descansa ese sábado, pero el resto uno viene y apoya la oración. Pero la oración, usted cree que es que usted nos está haciendo un favor por venir. No, usted se hace un favor a usted mismo también. Y acá el Espíritu Santo ministra. Mire, puede que no estén los músicos todos tocando, puede que no esté a veces el pastor dirigiéndolo, pero es que no necesitamos eso, necesitamos la presencia del Espíritu Santo y eso es suficiente. Amén. Amén. Que por qué usted no puede dejar la pornografía, que por qué no puede dejar a la famosa mona que dice el pastor, que por qué no puede dejarle la droga o el vicio, porque usted no está despierto en guardia. Entonces cuando usted no está en guardia es como si usted no tuviera defensas. Entonces cuando usted no tiene defensas en su cuerpo, pues los virus lo atacan. Piensa de igual manera. La estrategia del enemigo es esa. Pero por eso vamos a la tercera forma, y es orando. ¿Cómo nos mantenemos en guardia? Orando. Pero espere, Tacho, un momento. ¿Qué es orar? ¿Solo es hablar con Dios? Son muchas cosas. Es que Dios nos hable, que le hablemos a Dios, que guerreemos, que clamemos, que intercedamos, que leamos la palabra. Orar es adorar, orar es muchas cosas. Por eso es que la iglesia hoy en día está tan dormida. Y no hablo necesariamente de esta congregación, hablo de la iglesia de Cristo. Por eso es que el enemigo busca meterle un gol a la iglesia con falsas doctrinas y falsos espíritus de doctrinas y cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no está con los ojos abiertos. Cuando nosotros nos dormimos es cuando el enemigo aprovecha. ¿Usted nunca lo ha picado un zancudo cuando está durmiendo? A mí a veces me ha despertado, eso es horrible, pero me han picado. Una vez me picaron acá y pensaron que me habían pegado. ¿Por qué me picó? Porque yo no estuve en guardia, yo no estuve despierto. Como me dormí, me picó. El enemigo usted lo puede picar también. Y lo pica por donde más sabe, por el área sexual, por el área emocional, por el área de su mente. Por eso es que usted hoy vive atado, porque no estamos orando como Dios lo enseña. Porque cuando el pastor nos convoca a las mañanas a los martes de oración, porque se confunde el nombre, cuando usted lo convoca, muchos no están despiertos ahí, muchos están durmiendo o prefieren estar haciendo otra cosa. Hermano, por favor, mire, yo le ruego en el nombre de Jesús, oremos, apoyemos, porque es que la guerra no es solo de uno, la guerra es de todos. ¿Usted sabe cuántos brujos entran a esta iglesia? No iba a decir algo, pero posiblemente alguna de las personas que esté cerca a usted, no sabemos, puede estar en este momento haciendo un rito o oraciones contrarias. Créame que yo a veces me cuesta creer que hay gente tan mala. Sí, hay gente muy mala. Una vez estábamos adorando aquí, no me acuerdo cuándo, y vimos una bruja, una señora vestida normal, nos estaba haciendo señas con las manos y ritos. Empezamos a interceder y esa persona se desplomó. Porque el mundo espiritual es real, hermano. Si usted no ve la batalla acá, si usted ha visto las películas de superhéroes y eso, es algo así, pero en el espíritu. Hay demonios y guerreros, ángeles peleando siempre. Y hay brujería. O sea, tristemente aquí se infiltran en la gente que entra satanistas, brujos, buscan matarnos, enfermarnos, que caigamos, que la embarremos, que nos muramos, pero no lo van a lograr. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia que ora, que clama en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo le digo, usted, brujo o satanista que está acá, hay un Dios más poderoso que todo lo que existe. Yo le digo, pásese al bando de Dios. No le crea a Satanás. Y ya. Primera de Pedro 4:7 dice rápidamente: el fin del mundo se acerca, hermanos. Eso no es la película del 2012 y la otra película. Eso es real. El fin del mundo se acerca y por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Mateo 26:41 nos dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Pero hay dos formas más: capacitados. ¿Cómo? Es una manera de estar en guardia, capacitándonos. Segunda de Pedro 3:17 al 18 dice:
Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. ¿Ustedes las saben, iglesia? Amén. Entonces manténgase en ¿cómo? No, pero si eso es... Voy a revolver la pregunta. Manténgase en... Muy bien, y eso que aún falta. Manténgase en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de la gente perversa y que pierdan la base firme que tienen. En cambio, ¿qué dice la palabra? Crezcan ¿en qué? En la gracia y ¿en qué más? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 nos dice el apóstol Pablo, versículo creo que es 10 o 11, que dice que pongamos a prueba las profecías y que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Cómo usted puede saber que hay un falso predicador que está predicando lo que no dice la Biblia? Cuando usted estudia la Biblia. Si yo sé y yo conozco, por ejemplo, de películas de una serie o algo, y yo sé que, perdón, aquí el temporizador. Si yo sé que yo, por ejemplo, conozco una serie y sé que sale una película, una versión de un libro, y yo sé que ese libro no coincide, entonces yo puedo decir, oiga, un momento, eso está mal, esa película la hicieron mal porque no coincide con ese libro. Pero si yo no me he leído el libro, no puedo decir que esa película no es correcta. De igual manera, yo no puedo decir que un mensaje es de Dios o no si yo no estudio la palabra de Dios. Por eso es que hay que estudiar la palabra. ¿Y cómo otra manera? Sirviendo. Y dice Hebreos 10, 23 al 25, mantengámonos firmes sin titubear. ¿Qué es titubear? ¿No han visto las luces de Navidad? Esas, algo así. Firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios ¿qué? ¿En que Dios qué? Y por eso, ¿qué dice la palabra? Pensemos en manera de motivarnos unos a otros realizando actos de ¿qué? De amor y buenas acciones. ¿Cuántas buenas acciones usted hizo en lo que lleva el mes de junio? ¿Cuántas hice yo? Y haga la suma y la resta y mire realmente cuánto estamos cumpliendo la palabra. Y dice, animémonos unos a otros. Anime a su hermano, no sé, anímelo, dígale, hermano, Cristo viene. Porque dice que el día del regreso se acerca. Y como último hay una cosa que el Señor nos enseña para poder esperar en la promesa. Como les dije al principio, hay muchas cosas en las que esperamos, pero lo que más debemos esperar es la eternidad, porque esta vida se va a desgastar, hermano. Déjeme decirle, no se preocupe tanto por los gordos que le salen a usted o por las arrugas o las canas que le salen, ¿sí? No se preocupe, porque por mucho ejercicio que haga usted ahorita, mire cómo está estos actores, se me olvidan los nombres. Una vez mostraron a Arnold Schwarzenegger, también al de Rápido y Furioso, con tremenda panzota y todo eso. O sea, usted puede entrenar juicioso, pero después el cuerpo es cuerpo. Mírense las canas que tiene. Yo tengo hartas por acá también y a mí no me disgusta eso. Y las arrugas que usted tiene o que tengo yo, pues gloria a Dios por las arrugas o por lo que usted tiene, ¿sí? O sea, entonces no se fije por eso, no se gaste la plata en ese botox que parece un marciano ahí que no se puede ni mover. ¿Sí? Coma bien, haga ejercicio, pero no se esclavice. Más bien esclavícese en oración. Perdón la palabra esclavícese, no es la palabra. Bueno, dedíquese a la oración. Así que no se preocupe por eso. ¿Sí? Usted en el cielo va a tener un cuerpo glorioso, sin estrías y sin bananos y todo eso que dice el pastor. Sí, no va a tener la sandía ahí colgando ni nada de eso. Así que usted, hermano, preocúpese por orar más. Sí, preocúpese por eso. Ahora no es que no se bañe, no, báñese, vaya de vez en cuando al salón de belleza y arréglese también, pues para que su esposo también la vea bonita y todo eso. Pero dedíquese a la oración, dedíquese a la palabra de Dios. Y dice Santiago 5, 7 al 8. Amados hermanos, tengan mucha paciencia, pero mucha paciencia, mientras esperan el regreso del Señor Jesús. Entonces piensen en los agricultores cuando esperan las lluvias del otoño y la primavera, pues para que los frutos maduren, ¿cierto? Y los cultivos. Entonces, versículo 8, ustedes deben ser pacientes. Así que anímense porque la venida del Señor está cerca.
Y 1 Pedro 1, 4 al 7 dice que tenemos una herencia que no tiene precio y está reservada en el cielo para ustedes y para mí y para nosotros. Pero dice que es pura y sin mancha y no puede deteriorarse ni cambiar. Pero dice el versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación, la cual está lista para ser revelada ¿cuándo? El día final que ya se acerca y que todos la vean. Pero dice el versículo 6, y alégrense de verdad. A ver, alégrese, sonría, al menos una vez hoy. A ver, muy bien. Alégrese de verdad. Perdón, yo molesto mucho, discúlpeme, es que me gusta que la gente esté despierta y se concentre. Entonces, si lo hice reír mucho, discúlpeme. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas, no se entristezcan, quede con su sonrisa ahí, porque es un tiempo breve, ¿sí? Y estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y que está siendo probada, así como el fuego se prueba y purifica el oro. Entonces la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, y al permanecer esa fe firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Vale la pena sufrir? Vale la pena sufrir, hermano, dígale, vale la pena sufrir, pero por supuesto que vale la pena sufrir. Yo quiero que cierren sus ojos, se pongan, no se pongan de pie aún. Y quiero que piensen en estas tres maneras, que es la manera de esperar, confiando, creyendo. Me gustaría que bajáramos la luz aquí para que no haya tanta distracción. Confiando es una manera muy, muy necesaria, porque uno no puede esperar algo en lo que uno no cree. Y quiero que usted se ponga a pensar si realmente usted cree en lo que está profetizado y escrito en la Biblia que usted tiene en su mano, o en la aplicación que dice Biblia y usted la tiene en su celular. Porque si usted no cree, entonces no puede esperar algo. Segundo es que usted esté en guardia, hermano. Sí, está bien a veces ir a vacaciones, está a veces, descansar, pero espiritualmente no podemos darnos el lujo de descansar. Si usted le ha dado mucho descanso a su espíritu y su carne está gordita y alimentadita, es hora de hacer adelgazar esa carne y que su espíritu se fortalezca y saque músculo espiritual. Pero la otra manera es que usted sea paciente, hermano. No es fácil esperar cuando hay pruebas. No es fácil esperar cuando se está esperando en otras áreas. No es fácil el tema de que usted, mujer, ha sido abandonada por su esposo y dejó 3 hijos. No es fácil cuando usted está enfermo y tiene que ir cada semana a que le hagan exámenes y tratamientos médicos. No es fácil cuando usted está solo o sola. O no es fácil cuando no hay para comer. Pero yo le digo una cosa, el Señor proveerá. Lo hizo con el profeta Elías, lo hizo con los grandes hombres de Dios. ¿Por qué no nos dará? La palabra nos enseña en Mateo, no nos afanemos, no nos cansemos, porque Él nos va a sostener, hermanos. Y dice Lucas 12, 35 al 40, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo, de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Él se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada. Y dice, pero cualquiera que sea la hora en que llegue, recompensará a los seguidores, a los siervos que estén preparados. Y versículo 40 dice, ustedes deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Amado Dios, damos gracias, porque esta tu palabra se cumple, Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie por un momento. Levante sus manos en alto. Y yo le invito a que usted hable con Dios. Hable con Dios con sus ojos cerrados. Y quiero que piense
si realmente su corazón está esperando lo que dice la palabra. Yo sé, podemos estar esperando muchas cosas en la tierra, pero recordemos lo que nos dice el Señor. Ponga la mirada en las cosas del cielo. Deja de angustiarte por lo que puede o no puede pasar aquí en la tierra. El Señor se encarga de todo, hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel y la promesa de Dios se cumple. Alza tus manos y piensa: Señor, yo realmente te estoy esperando. ¿Realmente creo que tú vas a volver? ¿O realmente ya perdí la fe? ¿Realmente me encuentro en guardia, dormido? ¿Cómo estoy yo, Señor? Piénsalo. Y me gustaría invitar aquí al frente a toda persona que en este momento tenga ese vacío en su corazón, porque el pecado, el mundo, tal vez las heridas que han recibido durante toda su vida, hoy los hace sentir vacíos, necesitando de un Salvador, necesitando de alguien en quien ustedes puedan refugiarse. Hay personas hoy que han venido diciéndole: Señor, Dios es la última oportunidad. Hay personas que han venido diciendo: Señor, hoy es la última vez que te doy un chance, Dios, porque ya no puedo más y quiero creer en ti, pero no he podido. Hoy el Señor te dice: no estás solo, no estás sola. Hay alguien que te ama profundamente y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso a todos los hijos pródigos, a todos los que hoy necesitan de Jesús, les invito a que pasen aquí al frente rápidamente, porque la salvación de Jehová, la salvación de Dios está en esta casa. A todos ustedes que han pecado y han vivido una vida mentirosa delante de Dios, hoy el Señor los llama y les dice: entrégame tu corazón. Jesús dice: entrégame tu vida, porque el tiempo se acaba. Tú sabes que si mueres hoy, no mereces el cielo. Y sabes que Dios te ha dado oportunidades. Ese accidente que tuviste no fue una casualidad. Esa enfermedad de la cual tú te recuperaste no fue casualidad. Hoy el Señor ve tu fornicación. Hoy el Señor ve el alcohol que estás bebiendo a escondidas. Hoy el Señor ve las parrandas a las que vas y estás yendo. Él ve que el hombre con el que estás no es tu esposo. La mujer con la que estás saliendo no es tu esposa. Él ve cómo tus ojos están en pornografía. Él ve cuando consumes a escondidas en tu habitación. Él ve todo eso. Y Él ve las veces que has dicho: no hay un Dios, no creo en Dios. Por eso Él invita hoy, porque la salvación está en esta casa. Señor Jesús, hoy damos gracias porque tú estás haciendo una obra en este momento, Espíritu Santo. Tú estás trayendo y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que necesita de ti, Señor. Sabemos que la palabra que tú predicas en esta casa, siempre, sea cual sea el predicador o el pastor que esté hablando aquí, tú siempre traerás esa palabra para que sea brotando un fruto, sembrada en el corazón, y produzca un fruto, Señor. Hoy el fruto, Señor, es la salvación de estas personas. Por eso, hermanos que están aquí al frente, cierren sus ojos. Tal vez ustedes no saben qué es ser cristiano, tal vez ustedes no conocen la Biblia uno o de Dios, pero lo que pueden ustedes empezar es: cierren sus ojos, no se distraigan y hagan una oración personal con Dios. Dígale: Señor Jesús, hoy en esta mañana yo te entrego mi vida, Señor. Estoy cansado de pecar, estoy cansado de fallar, estoy cansado porque hoy me siento tan mal, me siento moralmente mal, me siento como un mentiroso, me siento como una persona sucia, miserable, y por eso hoy reconozco, Señor, que ya no puedo más solo. Hoy he venido porque ya, Señor, no puedo más. He tratado de vivir mi vida por mis propios medios, pero ha sido difícil e imposible. He tratado de llenar mi corazón con cosas, pero no ha sido posible. Por eso hoy, Jesús, dile con tus palabras, dile: Jesús, por eso hoy yo te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de todos mis pecados. Y dile de qué te arrepientes y dile: Señor Jesús, límpiame,
Solo tú me puedes limpiar. Solo tú me puedes hacer nuevo o nueva. Tú puedes renovar mi sexualidad. Tú puedes renovar mi corazón. Tú puedes renovarme. Y a partir de hoy, confieso que Jesús es mi Salvador y mi Dios. Y viviré para ti en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.